Y este fin de semana el campo es más protagonista, si cabe, en Asturias, en Grao y en Siero. Y allí estamos con estas dos citas imprescindibles. En Agrosiero, una cita clásica, pero que no deja por ello de presentar, Laura, alguna novedad este año. Sí, se ha celebrado dentro del 7º concurso nacional de Gochu Asturcelta el primer concurso de manejo del cerdo. Ha sido el primer concurso en toda España, en este caso ha sido con la raza que es autóctona de aquí, el Gochu Asturcelta. Han sido 6 los ejemplares y sus ganaderos los que se han atrevido a mostrar sus destrezas. Han tenido que hacer un pequeño recorrido y luego han tenido que subir a los animales a un remolque. El ganador, un cerdo de Langreo de 230 kilos de nombre Kiko. Y dentro del programa de actividades de Agrosiero que se está celebrando este fin de semana, ha tenido lugar el 7º concurso nacional del Gochu Asturcelta, cita a la que han acudido 120 ejemplares de 15 ganaderías. El certamen no ha sido, además, la única competición. También, y por primera vez en España, se ha celebrado, Laura, el primer concurso del manejo del Gochu. Sí, se ha querido demostrar así la habilidad de manejo y de guía que tienen los ganaderos sobre estos animales. Ha sido este primer certamen, por cierto, la raza de Gochu Asturcelta ha sido la primera raza de cerdos de toda España que se ha querido animar con este tipo de certamen, porque es el primero que se celebra. De hecho, nos contaba la organización que han tenido que buscar reglamentos de otros países para poder hacerlo. Los animales, de los 120 ejemplares que participaban, como decías, Tony, en este 7º concurso nacional, han participado en este concurso de manejo 6 ejemplares, 3 hembras y 3 machos. Han tenido que hacer un pequeño recorrido, sortear obstáculos y después les han tenido que introducir en un remolque. El ganador ha sido Kiko, un cerdo de unos 230 kilos procedente de una ganadería de Langreo. Nos dicen los ganaderos que es difícil manejarlos, pero con mimo y con mucha paciencia se puede conseguir guiarles. La hemos traído de unas normativas inglesas que encontramos y que habíamos visto, y creo que lo que demuestra es el buen trato que se da a los animales, a los gochos asturceltas, y la simbiosis, el binomio que hay entre el ganadero y el gocho. Mucha paciencia para sacarlos al monte. Bueno, y entonces vas paseando un poquitín con ellos, haciendo que se acostumbran a subir al remolque, que es lo principal, porque si no suben al remolque no suben a ningún lado. Es el ganador del primer concurso de manejo del Gochu Asturcelta. Pesa 230 kilos. Ha tenido que competir con otros 6 ejemplares en un recorrido guiado. El mejor tiempo lo ha hecho Kiko, 2 minutos y 22 segundos. Es la primera vez que se celebra en España y ha sido en Agrosiero. En Agrosiero, precisamente Kiko, un Gochu Asturcelta, ha sido la estrella, 230 kilos, y ha sido ganador del primer concurso del manejo del Gochu Asturcelta. Es la primera vez que este tipo de certamen se celebra en España. En la cita han participado 6 animales de los 120 que estaban inscritos en el 7º concurso nacional de esta raza autóctona de Asturias. Los gochos han tenido que sortear obstáculos ayudados por sus dueños y luego subir a un remolque. El mejor tiempo lo ha hecho Kiko, en 2 minutos y 22 segundos, ha completado todo el recorrido. La hemos traído de unas normativas inglesas que encontramos y que habíamos visto, y creo que lo que demuestra es el buen trato que se da a los animales, a los gochos asturceltas, y la simbiosis, el binomio que hay entre el ganadero y el gocho. Mucha paciencia para sacarlos al monte. Bueno, y entonces vas paseando un poquitín con ellos, haciendo que se acostumbran a subir al remolque, que es lo principal, porque si no suben al remolque no suben a ningún lado. ...750 reses de 125 ganaderías asturianas participaron este fin de semana en el concurso de ganado vacuno selecto que se organiza en Siero, en el certamen Agrosiero, una feria que en esta edición incluyó también la presencia del Gochu Asturcelta. Después de 32 años, este concurso exposición regional de ganado vacuno selecto se ha convertido en el único de Asturias que cuenta con las 5 razas más representativas de la región: asturiana de los valles, culona, asturiana de la montaña, parda y frisona. Aquí estaban los mejores ejemplares.
Que una res sea premiada en una cita tan prestigiosa es importante para el futuro de la ganadería, ya que dota de crédito a su propietario. Premios para los ganaderos que no les hacen olvidar el momento difícil que atraviesa el campo asturiano y que resumen diciendo que tienen que comprar por lo que les piden y vender por lo que les dan, y que además a ello tienen que añadir numerosas trabas administrativas y muchos impuestos. Viví siempre del campo y crié 6 hijos, pero es que ahora no hay más que impuestos. Una vaca tiene 5 papeles. Yo nací, dieronme un carnet y el que tengo. Si un xato nace y pasen 15 días, ya te sancionen, porque tienen que hacerse antes de 15 días, no 16. ¿Me entiende? Para traerles aquí un papeleo como si te metieran preso. Hombre. Esto que venga Dios y lo vea. Agrosiero también incluía en esta edición el concurso exposición del gochu asturcelta, una raza que según los criadores está repuntando, lo que permite la diversificación de sus productos. Al ser una raza autóctona está totalmente adaptada a la climatología y a la orografía asturiana. Y después, desde el punto de vista gourmet, es una carne que mantiene mucho la humedad. Es una carne perfecta para el tipo de embutido que hacemos en Asturias, que es el embutido ahumado. Para el chorizo, para la morcilla, para todos estos embutidos que nosotros ahumamos, que en otras partes no se ahuman, esta carne te permite mantener la jugosidad y el sabor. En Asturias hay 120 criadores de gochu asturcelta.